La comandante Carmen Ortega tenía 40 años cuando descubrió que la inmortalidad era real, que había sido lograda, perfeccionada y abandonada deliberadamente por civilización que consideró el precio demasiado alto. Y ahora, millones de años después, humanidad tenía que decidir si cometer mismo error o aprender de advertencia más antigua. El descubrimiento comenzó con excavación rutinaria en planeta llamado Terminus, mundo rocoso en borde de territorio humano conocido. Carmen comandaba expedición arqueológica buscando trazas de vida antigua. Era trabajo paciente, lento, gratificante en formas sutiles. Encontrar fósil de criatura que vivió hace 100 millones de años. Descifrar ecosistema extinto. Reconstruir historia de vida en mundos que humanidad ahora habitaba. Encontramos algo. Dr. Víctor Petrov, paleontólogo principal, quien había dedicado 30 años al estudio de vida extinta en mundos alienígenas. Llamaba por radio desde sitio de excavación a 50 kilómetros de campamento base. Su voz llevaba mezcla particular de excitación controlada y confusión genuina que Carmen había aprendido a reconocer durante 5 años, trabajando con él como señal de descubrimiento verdaderamente significativo. No falsa alarma, no wishful thinking, sino real. No es fósil natural como esperábamos. No es formación geológica interesante. Es estructura artificial, construida intencionalmente. Y antigua. Muy, muy antigua. Necesitas ver esto personalmente. Palabras no hacen justicia. Carmen llegó a sitio 3 horas después en rover rápido, atravesando terreno rocoso de Terminus bajo cielo perpetuamente gris. Lo que Víctor había descubierto justificaba completamente excitación en su voz. Era entrada a complejo subterráneo, rectangular perfecta tallada en roca madre, sellada por panel de material que análisis de campo no podía identificar. Pero más asombroso que precisión de construcción o material alienígena, era contexto geológico. Mira estas capas de roca. Víctor indicaba estratos expuestos en corte que habían hecho durante excavación. Mano trazando líneas horizontales. Esta entrada está debajo de 500 metros de depósitos sedimentarios. Depósitos que tomaron... Espera los números exactos, consultó Tablet. Aproximadamente 500 millones de años acumular según datación radiométrica de múltiples muestras. 500 millones de años. Carmen, esto es antes de explosión cámbrica en Tierra, antes de que vida compleja colonizara Tierra. Antes de que plantas existieran fuera de océanos. Esta estructura fue sellada cuando universo era significativamente más joven. Carmen sintió escalofrío que no tenía nada que ver con viento frío de Terminus. Estaban mirando obra de civilización que había existido medio billón de años antes de que humanidad evolucionara. Cuando Sol de la Tierra era estrella más joven. Cuando galaxia misma era diferente en forma medible. ¿Cómo está preservado?, preguntaba mientras examinaban entrada con lámparas potentes. Roca circundante mostraba erosión normal de medio billón de años. Fracturas, decoloración, alteración química. Pero sello mismo era pristino. Superficie lisa. Bordes perfectos. Como si hubiera sido instalado esa mañana. Campo de estasis. La doctora Keiko Yamamoto, física especializada en fenómenos exóticos, quien había volado desde base orbital cuando Víctor reportó descubrimiento. Respondía mientras estudiaba lecturas que fluían a su equipo portátil. Movía sensores lentamente a través de superficie de sello, similar en principio a campos de estasis que hemos encontrado en otras ruinas alienígenas, pero órdenes de magnitud más sofisticado en ejecución. Este campo ha mantenido integridad estructural molecular perfecta durante medio billón de años. Eso requiere eficiencia energética que desafía límites teóricos que conocemos, y comprensión de física que supera nuestra tecnología actual por siglos al mínimo, posiblemente milenios. Abrir entrada tomó 2 semanas de trabajo extremadamente cuidadoso, que involucró traer equipo especializado de 3 mundos diferentes. No querían dañar nada. No querían arriesgar colapso de estructura que había esperado durante eones para ser descubierta. No querían ser civilización que destruyó invaluable sitio arqueológico por impaciencia. Pero finalmente, con combinación de tecnología humana de última generación
y análisis meticuloso de mecanismos de sello alienígenos que revelaron secuencia de activación precisa. Lograron acceso sin causar daño. Interior quitaba aliento. Serie de cámaras masivas que se extendían kilómetros bajo superficie en complejo geométrico, que sugería planificación urbana sofisticada. Y cada cámara contenía algo que hizo a equipo completo detenerse en silencio atónito. Cuerpos. Miles de cuerpos en primera cámara. Cientos de miles, tal vez más, cuando exploraron más profundo. Millones posiblemente en complejo completo. Todos de misma especie. Humanoide. En forma básica, pero definitivamente no humano en detalles. Más altos que humano promedio, aproximadamente 2,5 metros. Piel con tono plateado que capturaba luz de sus lámparas de forma extraña. 4 brazos, 2 pares saliendo de torso elongado. Cabezas proporcionalmente grandes con características que sugerían ojos, nariz, boca, pero arreglados diferentemente. Y todos en estasis perfecta. Preservados tan completamente que parecían estar simplemente durmiendo. Soñando tal vez, esperando despertar. Dios mío. Carmen susurraba mientras caminaban por primera cámara grande. Filas interminables de plataformas de éxtasis, cada una conteniendo individuo. Algunos adultos, algunos niños, familias enteras aparentemente. Es población entera. ¿Qué les pasó? ¿Por qué están aquí? La respuesta vino de textos encontrados en cámara central. No fue fácil traducir. Tomó equipo lingüístico meses de trabajo. Pero cuando finalmente descifraron suficiente, historia que emergió era asombrosa y profundamente inquietante. La especie se llamaba a sí misma Los Eternos, nombre que habían adoptado hace aproximadamente 50,000 años de su tiempo. Antes de eso, habían sido simplemente los primeros en su lengua original, pero habían cambiado nombre cuando lograron lo imposible, cuando habían vencido muerte. Desarrollaron tecnología. La doctora Amara Okafor, lingüista principal, explicaba durante presentación 6 meses después de descubrimiento inicial, mientras proyectaba traducciones en pantalla, que podía revertir envejecimiento a nivel celular. No solo ralentizarlo, sino revertirlo completamente. Podían tomar individuo de 1000 años y rejuvenecerlo a edad de 20, y repetir proceso indefinidamente. Inmortalidad biológica verdadera, no teórica, práctica, implementada. Cada miembro de su civilización tenía acceso. Era sueño que humanidad había perseguido durante milenios. Meta de innumerables investigaciones médicas. Y aquí estaba prueba de que era posible. Que había sido logrado. Por civilización que había vivido hace 500 millones de años. Pero hay problema. Amara continuaba, voz volviéndose pesada con peso de lo que estaba a punto de revelar. Después de aproximadamente 50,000 años de inmortalidad universal, su civilización comenzó a colapsar, no por guerra, no por plaga, no por catástrofe externa, sino por algo más insidioso, por agotamiento existencial. Los textos describían proceso gradual pero inexorable, que tomó 30,000 años desde implementación universal de inmortalidad hasta decisión colectiva de abandonarla. Era descenso documentado meticulosamente, como si eternos hubieran querido asegurar que civilizaciones futuras entendieran exactamente cómo inmortalidad los había destruido paso a paso. Primero, natalidad comenzó a caer dramáticamente dentro de primeros 1000 años, cuando todos vivían indefinidamente, sin riesgo de muerte por edad o enfermedad. Traer nuevos individuos a existencia parecía menos urgente. Recursos eran finitos. Espacio era limitado incluso en civilización galáctica. Y cada nuevo nacimiento era individuo más que necesitaría recursos. ¿Por qué crear nuevas personas cuando las existentes podían vivir para siempre? ¿Por qué arriesgar sobrepoblación? Mejor esperar. Siempre podían tener hijos después, en 1000 años, o 10,000, pero después nunca llegaba. Y dentro de 5,000 años de inmortalidad universal, natalidad había caído a casi 0. Últimos nacimientos eran tratados como curiosidades, eventos raros. Muchos eternos vivían decenas de miles de años sin ver niño. Civilización entera envejecía no biológicamente sino culturalmente. Todos habían vivido decenas de miles de años. Todos habían acumulado experiencia vasta.
pero no había energía de juventud. No había perspectivas frescas. No había preguntas ingenuas que desafiaban asunciones antiguas. Luego, innovación comenzó a estancarse de forma más sutil, pero igualmente destructiva. No fue repentino. Durante primeros 10.000 años de inmortalidad, hubo explosión de creatividad. Individuos que antes habrían muerto antes de realizar su potencial completo, ahora tenían tiempo infinito. Matemático que necesitaba 50.000 años para desarrollar teoría completa, ahora tenía ese tiempo. Artista que necesitaba 30.000 años de práctica para perfeccionar técnica, ahora podía practicar. Pero después de 20.000 años, patrones emergieron. Mismos individuos dominaban campos durante milenios, no porque fueran necesariamente más brillantes, sino porque habían acumulado experiencia que ningún recién llegado podía igualar. Científico que había trabajado en problema durante 40.000 años tenía ventaja insuperable sobre alguien que apenas comenzaba. Y sin nuevos individuos naciendo, no había nueva generación para desafiar ideas establecidas. Cuando tienes todo el tiempo del mundo, urgencia de crear, de descubrir, de innovar, disminuye insidiosamente. ¿Por qué apresurarse a publicar teoría hoy cuando puedes refinarla durante 1000 años más? ¿Por qué arriesgar fracaso en proyecto cuando puedes estudiar infinitamente hasta estar seguro de éxito? Pero perfectibilidad infinita es enemiga de acción, y civilización lentamente dejó de moverse, dejó de arriesgar, dejó de crear cualquier cosa verdaderamente nueva. Relaciones se volvieron superficiales de formas que textos describían con tristeza palpable. Cuando sabes que verás a alguien durante milenios, cuando cada relación es potencialmente eterna, intensidad de conexión disminuye paradójicamente. ¿Por qué arriesgar vulnerabilidad emocional profunda cuando tienes eternidad para recuperarte si falla? ¿Por qué invertir completamente en relación hoy cuando podrías esperar 1000 años y encontrar pareja mejor? Siempre hay más tiempo. Siempre hay más opciones. Siempre puedes empezar de nuevo. Pero sin vulnerabilidad, no hay intimidad verdadera. Sin riesgo de pérdida, amor pierde profundidad. Eternos formaban conexiones que duraban siglos, pero eran emocionalmente superficiales. Parejas que habían estado juntas durante 20.000 años describían sentirse solitarias, porque habían visto todo de su pareja. Cada historia había sido contada 1000 veces. Cada quirk había sido experimentado durante milenios. No quedaba misterio, no quedaba descubrimiento, solo familiaridad infinita que eventualmente se volvía prisión. Y finalmente, de formas más devastadoras, significado comenzó a erosionarse como base de existencia misma. Era proceso más sutil, más difícil de documentar, pero textos describían con honestidad brutal. Cuando cada momento es uno entre infinitos, cada momento pierde peso existencial. Cuando cada día es seguido por otro idéntico sin fin previsible, días dejan de importar. Nada importa cuando todo es reversible, recuperable, repetible infinitamente. Error hoy puede ser corregido en 1000 años. Oportunidad perdida hoy reaparecerá en futuro eterno. Promesa rota hoy puede ser compensada durante millones de años venideros, sin límites, sin consecuencias finales. Elecciones pierden peso moral, y sin peso moral, vida pierde significado. 30.000 años después de lograr inmortalidad, Amara continuaba traducción de textos. Su civilización reconoció que estaba muriendo. No físicamente. Nadie envejecía. Nadie moría de causas naturales. Pero culturalmente, creativamente, espiritualmente, estaban muriendo. Tasa de suicidio aumentó dramáticamente. No por desesperación aguda, sino por agotamiento crónico. Personas que habían vivido 50.000, 80.000, 100.000 años simplemente se cansaban. Elegían terminar. Porque eternidad sin significado es forma de tortura. Carmen escuchaba con mezcla de fascinación y horror. Esto era advertencia, mensaje de civilización que había alcanzado meta más codiciada de humanidad y había descubierto que era veneno envuelto en promesa. Su solución fue radical. Amara concluía. Decidieron colectivamente abandonar inmortalidad, destruir tecnología, borrar conocimiento, pero algunos se opusieron. Argumentaban que elección de mortalidad debía ser individual, no forzada colectivamente. Así que civilización se dividió.
Mayoría eligió destruir su inmortalidad y volver a vida finita. Pero minoría, aproximadamente 2 millones de individuos, rechazó. Eligieron estasis en cambio. Ponerse a dormir. Esperar. Hasta que civilización futura los encontrara. Hasta que alguien más enfrentara misma elección. Y nos dejaron esto. Amara gesturó a archivo completo de textos que habían descubierto. Registro completo. 50.000 años de historia. Documentando exactamente qué le hace inmortalidad a civilización. Cómo comienza hermosa y termina vacía. Es advertencia, pero también es herencia. Tecnología está aquí, completamente documentada. Podemos replicarla si elegimos. Decisión es nuestra. El debate que siguió consumió humanidad durante década completa. No fue debate académico distante. Fue personal, visceral. Tocaba a cada humano porque pregunta era fundamental y universal. ¿Queremos vivir para siempre? ¿O elegimos finitud deliberadamente? Era más intenso, más personal, más divisivo que cualquier debate en historia humana registrada. Familias se dividieron, amistades terminaron, mundos enteros se polarizaron. Porque no había compromiso obvio, no había término medio aparente entre inmortalidad y mortalidad. Facción pro. Inmortalidad argumentaba apasionadamente en miles de foros públicos, en debates transmitidos a través de cientos de mundos, en ensayos que circulaban viralmente. Los eternos fallaron porque no estaban preparados psicológicamente. Su argumento central resonaba con millones, porque lograron inmortalidad antes de madurar filosóficamente, antes de desarrollar marcos culturales para manejar tiempo infinito. Pero nosotros somos diferentes. Hemos aprendido de su error. Hemos visto advertencia. Podemos hacer mejor. Podemos implementar con sabiduría que ellos carecían. Su vocera principal era la doctora Sarah Blackwell, filósofa quien había dedicado 50 años al estudio de ética de mejoramiento humano, y quien había escrito docena de libros sobre tema. Era oradora carismática, apasionada, convincente. Muerte es enemigo ancestral. Argumentaba durante debate público masivo en Planeta Capital que atrajo audiencia de 1.000 millones. Es ladrón que roba potencial antes de que pueda realizarse. Piensen en cuántas obras maestras nunca fueron creadas porque artista murió demasiado joven. Mozart murió a 35. Imaginen qué habría compuesto con 500 años. ¿Cuántos descubrimientos científicos nunca fueron hechos porque mente brillante se apagó prematuramente? Einstein tenía 76 cuando murió. Imaginen teorías que habría desarrollado con 1000 años. ¿Cuántas relaciones nunca alcanzaron su profundidad completa porque tiempo se acabó? ¿Cuántos amores fueron cortados por muerte? ¿Cuántos lazos familiares fueron rotos? Inmortalidad nos da oportunidad de corregir injusticia fundamental de existencia. Sara continuaba, voz creciendo en intensidad emocional. De permitir que cada vida alcance su potencial completo. De experimentar todo, aprender todo, amar completamente sin miedo de pérdida. Los eternos fracasaron en implementación, pero concepto es sólido. Necesitamos tiempo infinito para convertirnos en lo que podemos ser. Rechazar eso es aceptar derrota. Es decir que limitación es virtud cuando claramente es defecto que tecnología puede corregir. Facción pro mortalidad. Contraargumentaba con igual pasión y convicción durante esos mismos debates en cientos de mundos. Su posición resonaba con millones que sentían instintivamente que algo estaba profundamente mal con promesa de eternidad. Los eternos no fallaron por falta de preparación, argumentaban. Fallaron porque inmortalidad es fundamentalmente incompatible con significado existencial. No es problema de implementación, es problema filosófico inherente. Muerte es lo que hace vida preciosa. Es límite que da urgencia a cada momento. Es horizonte que hace que acciones importen. Sin ella, todo se vuelve insípido, intercambiable, sin peso moral o emocional. Su vocero principal era Dr. Hassan Al-Rahman, psicólogo evolutivo quien había dedicado carrera a estudiar cómo mortalidad forma psicología humana. Era pensador riguroso, analítico, pero también profundamente empático. Estamos construidos evolutivamente para mortalidad, explicaba durante presentación que se volvió viral. No solo biológicamente,
sino psicológicamente. Cada aspecto de psicología humana, cada emoción que valoramos, cada motivación que nos impulsa, existe porque somos finitos. Amor es intenso porque amados pueden perderse. Tenemos urgencia de conectar ahora porque mañana no está garantizado. Logro es satisfactorio porque tiempo para lograr es limitado. Tenemos que priorizar, tenemos que elegir. Belleza es conmovedora porque es temporal. Flores son hermosas precisamente porque marchitan. Atardeceres son preciosos precisamente porque terminan. Elimina finitud y elimina significado de todo lo que nos hace humanos. Hassan concluía. Eternos nos mostraron esto empíricamente. No es especulación. Es observación de experimento natural que duró 30.000 años. Inmortalidad destruyó su civilización. Erosionó significado. Vació existencia de propósito. Y argumentan que podemos hacerlo mejor. ¿Basándose en qué? En arrogancia de creer que somos más sabios que civilización que existió durante millones de años antes de intentar inmortalidad. No. Necesitamos humildad de reconocer que algunos límites son fundamentales. Algunas características de existencia no son defectos, a ser corregidos, sino aspectos esenciales, que dan forma a posibilidad misma de significado. Carmen escuchó ambos lados durante año completo antes de formar opinión. Asistió a cientos de debates. Leyó miles de ensayos. Habló privadamente con líderes de ambas facciones. Y lentamente, a través de contemplación profunda que a menudo la mantenía despierta hasta altas horas, llegó a conclusión que intentaba encontrar balance. Propongo tercera opción. Carmen declaraba durante transmisión que había sido anticipada durante meses. Toda humanidad esperaba su declaración. Ella era quien había encontrado eternos. Su voz llevaba peso especial. No adopción universal, no prohibición total, sino elección informada. Hacemos tecnología disponible, pero no como default, como opción que requiere elección consciente, deliberada, después de educación completa sobre sus consecuencias. Y establecemos límite, Carmen continuaba. No inmortalidad inmediata para todos, sino rejuvenecimiento limitado. Digamos 3 ciclos. 3 veces en tu vida puedes elegir revertir envejecimiento. Eso te da aproximadamente 300 años. Suficiente para ver más, hacer más, ser más que vida humana natural permite, pero no infinito, no eterno. Suficiente tiempo para encontrar significado, pero no tanto que significado se erosione. Y crucialmente, Carmen enfatizaba, prohibimos rejuvenecimiento para niños. Inmortalidad solo para adultos que han vivido suficiente para entender lo que están eligiendo. Porque sin nueva generación, sin nacimientos, civilización muere. Los eternos aprendieron eso duramente. No repetiremos su error. La propuesta fue debatida durante 3 años más, modificada, refinada, pero esencialmente adoptada. Humanidad implementó sistema de rejuvenecimiento limitado. 3 ciclos por persona. Educación obligatoria sobre consecuencias antes de primer ciclo. Y protección estricta de derechos de nueva generación. Carmen nunca usó rejuvenecimiento ella misma. Cuando tenía 53 años, después de 13 años liderando Proyecto Eternos, decidió que su vida natural era suficiente. He vivido bien, explicaba en entrevista final. He visto maravillas. He contribuido a descubrimiento que cambiará humanidad. Y estoy lista para terminar cuando mi tiempo natural llegue, porque creo que finitud es parte de lo que hace vida significativa. No quiero arriesgar perder esa comprensión viviendo demasiado tiempo. Murió a los 82 años, pacíficamente, rodeada de familia. Sus últimas palabras fueron, recuerden a los eternos, aprendan de su advertencia, pero no teman vivir. Vida es preciosa porque termina. Ese es regalo que debemos proteger. 100 años después de implementación de sistema de rejuvenecimiento, resultados eran mixtos. Aproximadamente 30% de humanos elegían usar al menos un ciclo de rejuvenecimiento, pero mayoría aún elegía vida natural, y cultura humana permaneció vibrante. Nueva generación continuó naciendo, innovación continuó, porque incluso aquellos que vivían 300 años eventualmente envejecían, eventualmente morían. Y eso mantenía urgencia, significado.
500 años después de implementación de sistema humano de rejuvenecimiento limitado, algo extraordinario fue descubierto mediante avances en medicina, que finalmente permitían despertar eternos de estasis sin riesgo significativo de daño. Científicos que habían dedicado décadas a estudiar cuerpos en estasis, que habían mapeado cada aspecto de su fisiología alienígena, desarrollaron protocolo complejo que teóricamente podía despertar individuo de manera segura. Debate sobre si intentarlo fue intenso y duró años. ¿Tenían derecho moral a imponer conciencia sobre alguien que había elegido sueño hace 500 millones de años? ¿Era imposición o liberación? ¿Estaban violando autonomía de eterno o cumpliendo propósito implícito de por qué habían elegido estasis en lugar de muerte permanente? Pero curiosidad combinada con deseo genuino de aprender ganó eventualmente. Querían saber directamente. Querían oír testimonio de testigo real qué había sido vivir como inmortal. ¿Cómo se sentía esa transición de vida finita normal a existencia sin límite de edad? Querían entender si arrepentimiento que textos describían era universal, o si había individuos que habían encontrado paz en eternidad. Querían preguntas que textos escritos no podían responder. La eterna que eligieron. Despertar después de consultación cuidadosa con eticistas y consejo de líderes humanos se llamaba algo que traducían aproximadamente como silencio entre estrellas, nombre poético que llevaba resonancia melancólica en lengua original. Había sido matemática según registros que pudieron acceder. Había vivido 123,000 años antes de elegir estasis. Había sido una de últimas que entraron a sueño. Había visto civilización entera dividirse. Había testimoniado rechazo de inmortalidad por mayoría. Y había elegido estasis en lugar de muerte o reversión a mortalidad. El proceso de despertar tomó 6 meses de preparación meticulosa, seguido por 3 semanas de despertar, gradual durante las cuales Silencio lentamente recuperó conciencia, cuando finalmente abrió ojos completamente, cuando miró alrededor y vio humanos observándola con mezcla de fascinación y aprehensión. Primera pregunta que hizo mediante gestos básicos, antes de que establecieran comunicación verbal, fue simple. ¿Cuánto tiempo? Cuando le dijeron, cuando comprendió que 500 millones de años habían pasado, no respondió durante horas. Simplemente se sentó, procesando, contemplando abismo de tiempo que se había abierto entre momento en que cerró ojos y momento en que los abrió. Finalmente habló. Mi civilización. Todos que conocí. ¿Desaparecieron? Sí. Equipo médico principal, Dr. Marcus Chow, respondió gentilmente mediante interfaz de traducción que habían desarrollado durante meses de preparación. No encontramos trazas de eternos fuera de este complejo. Su civilización terminó hace cientos de millones de años. Lo sentimos. Silencio lloró entonces. No lágrimas. Su fisiología era diferente. Pero sonido que hizo, temblor de cuerpo, era universal. Era duelo, por mundo perdido. Por todos perdidos. Por civilización completa borrada por tiempo que sobrepasaba comprensión. Y cuando llorar terminó, preguntó, ¿por qué me despertaron? Y cuando fue informada sobre descubrimiento por humanidad, sobre sistema de rejuvenecimiento limitado que habían implementado, sobre debate que había consumido civilización durante década, sobre deseo de aprender directamente de alguien que había vivido experiencia. Silencio lloró de nuevo, pero esta vez, equipo médico eventualmente comprendió. Eran lágrimas de alivio, o equivalente alienígena. Hicieron lo correcto, decía cuando recuperó compostura mediante interfaz que mejoraba diariamente mientras aprendían mutuamente lenguas. Su voz mediante traductor sonaba cansada pero también aliviada de forma profunda. Aprendieron de nuestro error sin tener que vivirlo completamente, sin tener que experimentar 30,000 años de descenso a vacío existencial. Eso es sabiduría que mi pueblo nunca alcanzó. Éramos arrogantes. Creímos que limitaciones biológicas eran defectos a ser corregidos, que muerte era enemigo a ser vencido. Queríamos todo. Tiempo infinito. Control absoluto sobre duración de existencia. Y en obtener eso, perdimos todo lo que hacía tiempo valioso. Durante meses siguientes, Silencio habló extensamente con investigadores, filósofos, líderes humanos. Compartió experiencia personal de transición de vida mortal,
a inmortal. Primeros 1000 años fueron gloriosos. Explicaba durante entrevista que fue preservada cuidadosamente. Tenía tiempo para explorar cada interés. Matemáticas que había amado toda vida mortal ahora podía perseguir sin límite. Desarrollé teorías que tomaron 500 años formular. Resolví problemas que habrían sido imposibles en vida normal. Viajé a 100 mundos. Conocí miles de personas. Experimenté todo. 1000 años después de descubrimiento de Eternos, sistema de rejuvenecimiento limitado era norma aceptada en toda civilización humana. Pero algo interesante había emergido. Uso de rejuvenecimiento estaba disminuyendo lentamente, no por prohibición, sino por elección cultural. Generación tras generación, más personas elegían vida natural, porque culturalmente había habido cambio, apreciación más profunda de finitud, de belleza intemporal, de significado que viene de límites. 5000 años después, humanidad había encontrado 3 civilizaciones alienígenas más que habían desarrollado inmortalidad, y patrones eran consistentes. Cada una había enfrentado mismo dilema. Cada una había tenido que elegir entre eternidad estéril y mortalidad significativa. 2 habían colapsado completamente. Una había encontrado balance similar al de humanidad. 10.000 años después del descubrimiento original, nombre de Carmen Ortega era recordado junto a grandes figuras de historia. No por conquistar, no por crear, sino por sabiduría de reconocer advertencia y responder apropiadamente. Por entender que no todo lo tecnológicamente posible es éticamente deseable, que límites pueden ser bendiciones disfrazadas. 20.000 años después, cuando humanidad había expandido a través de múltiples galaxias, tradición continuaba. Cada mundo colonizado incluía memorial a Eternos, recordatorio de precio de eternidad, advertencia contra arrogancia de creer que trascendencia de límites humanos básicos es siempre progreso. 50.000 años después, descendientes de humanidad habían evolucionado de formas que Carmen no habría reconocido. Algunos existían como conciencias digitales, otros como entidades de energía, pero incluso estos, incluso aquellos que habían trascendido biología completamente, mantenían principio, no eternidad sin elección, no inmortalidad sin comprensión de costo. 100.000 años después del descubrimiento, algo profundo fue comprendido. Los Eternos no habían fallado, habían triunfado. Su sacrificio, su advertencia, su decisión de preservar su historia para civilizaciones futuras, había salvado incontables civilizaciones de repetir su error. Eran maestros cuya lección más importante fue enseñada mediante su fracaso. 500.000 años después, cuando último cuerpo de Eternos en estasis fue despertado finalmente, decisión tomada después de siglos de debate. Individuo eligió no vivir largo, despertó. Escuchó historia de cómo su advertencia había moldeado galaxia, y murió pacíficamente semanas después, satisfecho de que su sacrificio había tenido significado. 1.000.000 de años después del descubrimiento original, humanidad enfrentó nueva tentación. Tecnología que podía no solo extender vida, sino trascender completamente necesidad de tiempo. Convertir conciencia en patrón cuántico que existiría fuera de flujo temporal. Inmortalidad verdadera, absoluta, sin decaimiento, sin entropía, sin fin, y rechazaron, no unánimemente. Siempre había aquellos que elegían trascendencia, pero mayoría recordó lección de Eternos. Recordó que existencia sin límites es existencia sin significado. Y eligieron finitud, eligieron límites, porque habían aprendido que libertad verdadera no viene de eliminar todos límites, sino de vivir plenamente dentro de límites elegidos sabiamente. 2 millones de años después, civilización descendiente de humanidad había encontrado aproximadamente 50 civilizaciones antiguas que habían desarrollado inmortalidad. De esas 50, 47 habían colapsado completamente. 3 habían sobrevivido encontrando balance. ¿Era lección clara? Inmortalidad universal era camino a extinción civilizacional. 5 millones de años después, cuando estructuras de galaxias comenzaban a cambiar bajo influencia de energía oscura, cuando universo aceleraba su expansión, mensaje de Eternos permanecía relevante.
porque tentación de trascendencia siempre retornaba. Cada generación tenía que reaprender lección. Que finitud no es enemigo sino maestra. Que límites no son prisiones sino marcos que dan forma a significado. 10 millones de años después del descubrimiento original, última estructura reconocible de sitio arqueológico donde Carmen había encontrado Eternos, había sido erosionada, pero mensaje persistía. Codificado en cultura, en tradición, en millones de memoriales a través de miles de galaxias, en historia contada a cada niño sobre civilización que logró inmortalidad y descubrió que era maldición disfrazada como bendición. 20 millones de años después, cuando primeras estrellas de universo comenzaban a morir, cuando fin cósmico se volvía tema de contemplación seria, humanidad enfrentó pregunta final. Si universo mismo es finito, si todo eventualmente terminará, ¿no deberíamos preservar conciencia de alguna forma? ¿No deberíamos buscar escape de mortalidad cósmica? Y respuesta que emergió de millones de años de sabiduría acumulada fue sorprendente. No, porque si universo es finito, entonces existencia es finita, y eso la hace preciosa. Intentar escapar finitud del universo es rechazar naturaleza fundamental de realidad. Es elegir ilusión sobre verdad. Mejor vivir plenamente dentro de límites cósmicos que existir eternamente en negación de ellos. 50 millones de años después del descubrimiento, cuando descendientes de humanidad habían trascendido casi toda semejanza con forma original, una cosa permanecía constante: rechazo de inmortalidad sin límites. Era valor central que definía toda civilización descendiente de humanidad. No porque fueran débiles, no porque temían trascendencia, sino porque habían aprendido, de Eternos, que hay cosas peores que muerte. Y una de ellas es vida sin significado. 100 millones de años después, cuando galaxia natal de humanidad era irreconocible, cuando estructura de universo era fundamentalmente diferente, mensaje de Eternos aún era enseñado. Era uno de textos fundacionales de civilización galáctica, porque verdad que contenía no era temporal, era verdad sobre naturaleza de conciencia, sobre relación entre finitud y significado, sobre precio de eternidad. 500 millones de años después del descubrimiento original, cuando aproximadamente tanto tiempo había pasado como edad de los Eternos cuando entraron en estasis, nueva civilización que no tenía relación ancestral con humanidad encontró ruinas en términos, encontró cuerpos en estasis, encontró textos, y aprendió lección que Carmen Ortega había aprendido medio billón de años antes. Eligieron sabiamente, implementaron sistema de rejuvenecimiento limitado similar, recordaron advertencia, y añadieron su propio capítulo a historia continua de civilizaciones, aprendiendo de Eternos. Y cuando universo eventualmente alcanzó su fin, cuando energía oscura desgarró toda estructura, cuando solo quedó mar frío de partículas fundamentales dispersándose eternamente, una verdad persistió. Civilizaciones que habían abrazado finitud, habían vivido más plenamente, más significativamente, más profundamente que aquellas que habían buscado eternidad, porque habían entendido paradoja fundamental. Solo aceptando límites podemos trascenderlos verdaderamente. Solo abrazando mortalidad podemos vivir inmortalmente en impacto que dejamos. Solo reconociendo que tiempo es finito, podemos hacer que cada momento cuente infinitamente. Ese era legado de Eternos, y de Carmen Ortega, y de todos que habían aprendido lección más importante: eternidad no es regalo, es maldición. Finitud no es debilidad, es fortaleza. Y vida más plena no es más larga, es más profunda, más intensa, más real, porque en final, lo que importa no es cuánto tiempo existimos, es qué tan plenamente vivimos mientras existimos. Y esa verdad, esa sabiduría fundamental, trascendió universos. Era lección que cada civilización tenía que aprender. Y aquellas que la aprendían prosperaban, aquellas que la rechazaban desaparecían en vacío de eternidad sin significado. Para siempre, pero no eterno. Esa era paradoja, esa era verdad, esa era precio y recompensa de ser conciencia en universo finito. Y era suficiente, más que suficiente. Era todo, para siempre. Gracias por acompañarnos en este viaje cósmico.
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en la próxima aventura, más allá de las estrellas.